Sí, hoy sí ya puedo grabar. Ok. Quiero ver, aquí hay un chat. Perdón, solo le voy a contestar al doctor Sorto que me está escribiendo. Ok. Gracias, licenciado, por el apoyo. Bueno, entonces, vuelvo a explicarles para que quede grabado. Entonces decíamos, compañeros, de que esta semana, 5, la semana pasada, se colocó en la carpeta, no sé si la pueden visualizar la carpeta. Sí, en la carpeta se colocó los documentos que van a leer, ¿verdad? Que son el juramento hipocrático, los consejos de Esculapio, la plegaria de un médico, la clase que les di la semana pasada, que aunque no se va a analizar, pero la pueden leer, y ese documento de la UNESCO que estudia, perdón, el juramento hipocrático para científicos y su pertinencia a el momento actual. Entonces, esto lo leen ustedes en trabajo colaborativo, se han entregado aquí las indicaciones, o sea, en los equipos que ya venimos trabajando, entregarán un mapa mental que resuma los 4, ¿verdad? Los 4 documentos. Entonces, tenemos esto y en la semana 6, que es la que estamos ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a reforzar el tema del conflicto ético y vamos a ver también que ustedes me pregunten si tienen algunas dudas con lo de la tarea y todo, y vamos a también, ya no vamos a tener receso porque el tiempo pues se lo comió, pero vamos a hablar un poquito de la clase que corresponde ahora, que son los 4 principios de la bioética. Así que vamos a ver esta temática. Pero antes voy a dejar de compartir para que ustedes me comenten, a ver si ya iniciaron a reunirse, a revisar los documentos y se entiende bien cuál es el camino que se va a seguir para la tarea, que es la actividad sumativa del registro. ¿Sí? ¿Alguien se entiende bien? ¿No hay ningún problema? Ivette, hay preguntas. Solo permítame que tengo que abrir una puerta. Permítame, no cuelguen. Primero, pues, expresarle, ¿verdad? Que nos preocupamos porque pensamos que algo le había pasado, evidentemente algo pasaba. Bueno, no sé qué pasó, Pero fíjese, se salió de mis manos eso, no sé qué pasó. sí, sí, pero gracias a Dios ya estamos acá. Bueno, decirle que yo lo que entiendo de REA, ¿verdad? Es que vamos a tomar una idea principal de los documentos que vamos a leer. Ya nos empezamos a reunir, ¿verdad? Vamos a tomar una idea principal y que de ahí van a derivar ideas que entrelacen a todos los documentos, ¿verdad? Entonces, obviamente hay palabras claves o frases claves que los involucran a todos los documentos, Exacto, ¿verdad? Entonces, exacto, ajá, eso es lo que yo he entendido en nuestro grupo también, ¿verdad? Entonces ya nos exacto. reunimos O sea, y ideas estamos comunes, empezando. ¿verdad, Ivette? Ideas Sí, comunes que a veces se comparten entre todos los documentos, temáticas comunes, pero a veces también pueden haber ideas exclusivas de algún documento. Y entonces eso correcto. también es importante. Gracias. Ok, sí, perfecto, de eso se trata, de eso se trata. ¿Alguien que tenga alguna duda o pregunta? Está sencillo, ¿verdad? Es un trabajo sencillo, es un trabajo de leer. Alguien me preguntaba por ahí que si era un mapa por cada documento. No, la idea o sea que aquí lo que estamos haciendo es un solo mapa, porque estamos viendo la capacidad de síntesis y de análisis de usted. Un solo mapa mental, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces eso está sencillo. Vamos a ver. La semana pasada hablamos un poco de conflicto ético. ¿Podrían ustedes recordarme o recordarnos a todos cuál es el concepto entonces de un conflicto ético? ¿Cuándo son las circunstancias que se dan para que haya un conflicto ético? A ver.
A ver. ¿Quién? A ver, adelante Patti, y luego Ivette, y luego Mónica. Fíjese que me tocó ese tema para hacerlo mapa mental, para resumirlo más que todo, ¿verdad? Y lo que Vaya. yo entendí, lo que yo entendí de un conflicto ético es, básicamente se da una contraposición entre los valores del médico y los valores del paciente. Y de ahí pues empiezan a desglosar todos los problemas que pueden haber entre los deberes, los derechos, tanto del médico como del paciente. Ok. Esa es Cuando hay un choque, cuando hay un conflicto, cuando hay, bueno, para no ocupar la misma palabra, cuando hay un choque, cuando se contraponen, entonces se están dando todas las circunstancias para un conflicto. Muy bien. correcto. Ivette. Fíjese que según la literatura y mi análisis, ¿verdad? Yo creo que un conflicto ético se da cuando la sociedad o todo el ambiente que rodea a la persona está en contraposición de lo que yo pienso, de mi interior, de mi ética personal, Sí. ¿verdad? Entonces ahí entra un conflicto, pero obviamente hay un proceso en el cual se puede llegar a una resolución de ese conflicto, ¿verdad? Y por eso es que nosotros estamos aprendiendo realmente, ¿verdad?, a solventar los conflictos, porque todos los conflictos tienen salida. Sin embargo, digamos, lo que para mí es ética, para otra persona puede ser que no sea ética. Bueno, eso último no es del todo real. Eso se llamaría relativismo moral. O sea, porque si para usted matar es bueno, entonces eso es ético para usted y para el otro que matar es malo, eso está bien para él. O sea, ¿es eso lo que me está diciendo? No, Para darle chance de que lo aclare, sí, porque no, si no porque me está definiendo un relativismo moral. sí, no. La idea es que yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si yo en mi área, ¿verdad?, de trabajo, si yo en mi quehacer médico diario pienso que la persona puede tener una oportunidad de evolución clínica razonable, pero todo mi entorno, pues las leyes dicen que no, ¿verdad? Entonces ahí yo entro en un conflicto, Si no ¿verdad? comparto Incluso, los mismos valores. Ajá. ajá, Si no comparto los a mismos valores. Ajá. eso me referí. Es cierto. Porque los valores son absolutos. Los valores son absolutos. O sea, lo que es bueno, por ejemplo, matar es malo, ¿verdad? Sí, En cualquier cultura. cualquiera. En cualquier cultura, porque eso es innato a la naturaleza humana. Como no, Patti. Matar es malo. ¿Por qué Sí, sí? ¿Por qué no? Es que miren, yo quisiera aclarar que los valores son absolutos. A ver, Pati, veamos ese tema. fíjese, Bueno, démosle a Pati y luego regresamos la pelota a Ivette. Y luego Mónica ok. también quiere intervenir. A ver, pero seamos Estaba, breves y concisos, vean, no repitamos lo mismo. Ok. estábamos tomándolo al respecto de que si matar es bueno o malo desde el punto de vista de quién maneja la justicia. Porque cuando hablamos de la sentencia de muerte, cuando la pena máxima de un castigo es justamente la privación de vida del individuo, ya no estamos justificando que en sí la vida es un derecho de todas las personas, sino que hay una autoridad superior que designa que el castigo máximo va a ser privar de la vida de ese individuo. Ah, Y bueno, la autoridad entonces esa máxima no en es el relación de que está asesinato, haciendo sí, el bien tiene supremo. razón, tiene razón. Uh Y -huh. también en la guerra, ¿verdad? Por ejemplo, en la guerra también, ¿verdad, Pati? Aplica lo mismo. En la guerra, por ejemplo, cuando está, no sé si usted lo quiere explicar, por ejemplo, en la guerra, ¿qué pasa? Cuando un ejército defiende la soberanía de su país y a Mi la familia. soberanía es primordial. Entonces, yo estoy matando por la soberanía de mi territorio. Entonces, Así yo es. como asesino de otra persona no me ven como un asesino, soy un héroe, porque estoy defendiendo mi tierra, estoy defendiendo mis valores, mi patria. Sin Exacto, embargo, para el otro bando, soy un asesino. exacto. Pero ya ven cómo debemos aclarar bien la postura, porque ahí no estamos hablando de relativismo moral. Ahí estamos hablando de unas autoridades superiores que sobre la base de la justicia han establecido un castigo, ¿verdad? Para alguien que ha cometido una falta contra la misma humanidad, ¿verdad? En contra de la dignidad humana. Entonces,
Por eso hay que tener como cuidado porque uno en la emoción puede proponer que la diferencia entre tus valores y mis valores es como que tú tienes tu ética y yo tengo mi propia ética, sino que hay valores jerárquicamente establecidos que nos regulan a todos, pero que, vaya, por ejemplo, sí, a medida que cuando veamos los derechos humanos vamos a ver también que hay generaciones, pero los valores como son taxonómicos, o sea, hay una jerarquía, hay cosas como superiores. Por ejemplo, volviendo al tema del derecho a no recibir tratamiento. Ya lo ve la palabra, Mónica. A no recibir tratamiento. Eso, por ejemplo, es un valor no tan superior como el valor de la vida, pero yo puedo o no querer que me den un tratamiento y estoy en mi derecho. ¿Verdad? Esto lo vamos a ir construyendo. Mónica, usted quería opinar, perdón. Sí, ahí con respecto a eso, ya entra también otros conflictos, ¿verdad? Porque en eso de recibo o no el tratamiento, hay también la familia, los derechos del paciente, ya vienen más componentes a involucrarse en este conflicto ético. Nada más agregar eso. No, está muy bien, está muy bien. Yo ahí ves la interrumpí para que digas la última idea que iba a decir y luego Pati también quiere hablar. Ajá, Pati. Gracias, doctora. Solamente lo resumo en lo que dijo la doctora Quintanilla, que son legislaturas que ya están en aprobación, ¿verdad? Solamente eso quería agregar. Ok, ok, muy bien, de acuerdo. Bueno, entonces, no sé si Pati Portán quería agregar algo más. Sí, doctora, no soy médico, pero Eso es lo rico de en este grupo. la formación de un médico, van guiándose por los derechos, los deberes, y todo eso va formando una ética y una moral, ¿verdad? Entonces, de eso habla precisamente el documento que usted nos ha dado de los deberes y los derechos, tanto del médico como del paciente, del cual se van a guiar para ver si hay o no un conflicto. Perfecto. Entonces, uno tiene que estar claro cuáles son sus valores, por eso los hemos construido, estamos construyendo, ¿verdad? Conocimiento, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones para evitar este conflicto. Por ejemplo, veamos un tema donde ustedes a diario se encuentran en un conflicto ético. Por ejemplo, Doctora, ¿sí? perdone, tal vez podría ser un diagnóstico grave en un paciente adulto mayor con sus plenas facultades mentales, pero que los hijos intervienen en todo el entorno del paciente. Ese es un tema, miren, cuando el paciente tiene unos valores, pero la familia tiene otros. Por ejemplo, a veces ancianos de 80 años, que están en pleno uso de sus facultades y que no quieren ser ingresados. Eso pasa bien frecuentemente, sobre todo en vacaciones, ¿verdad? ¿Verdad que en vacaciones llegan a dejar los ancianos en Navidad, en Semana Definitivamente, Santa, en sí. Navidad, en Semana Santa, pues los que somos hospitalarios sabemos que eso pasa. Y entonces el anciano está en pleno uso de sus facultades, él quiere estar en su casa. Entonces la gente lo quiere obligar a ser ingresado. Ahí es un problema ético, es un conflicto ético entre la familia, el paciente que es de edad avanzada, que es de la tercera o la cuarta edad, como se llama ahora, y nosotros el personal de salud tratante de la situación del paciente. Bueno, entonces, todo eso es como el caldo de cultivo para que se dé un conflicto ético. Quiere intervenir Silvia y después Víctor. Adelante. Buenos días, doctor. Y Hola, qué bien, buenos días. solamente era un problema técnico. Mire, Fíjese yo no sé, porque a mí me molesta porque yo soy como bien obsesiva con el orden de las cosas y entonces yo entré al lugar donde es siempre, todos los sábados, y esta es sexta semana, pues, a saber, que es bien extraño, sí. Y además el link de ustedes yo se los cuelgo. sí, lo teníamos. Bien raro, bueno. Bueno, pero para mí ya, con lo de conflicto ético, para mí un conflicto ético que así me marca bastante es, por ejemplo, cuando los pacientes con VIH, entonces, que tienen resultado VIH, como profesional no podemos divulgar el resultado a otra persona.
ni a la pareja, ni a las parejas que tenga. Entonces, y como profesional tenemos la obligación a salvaguardar la salud del paciente. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hago si está en riesgo de las demás parejas que tiene? Entonces, ni aún, solamente se le puede decir a la persona que el paciente autoriza. Entonces, eso como que lo pone también en un conflicto a uno ético, porque ¿qué hago? ¿Verdad? Ese caso, vamos a ver un estudio de caso particularmente con VIH, porque hay una normativa en relación a quién se le comunica la situación de un paciente VIH. Pero, por Incluso, ejemplo, sí, Silvia. el resultado, cuando es positivo, a veces ni el resultado se anexa al expediente del paciente, sino que solo el epidemiólogo, o sea, solo se mantiene como secreto profesional. Claro, y eso vamos a ver ahorita, porque vamos a ver los 4 principios clásicos de la bioética y los 2 nuevos, ¿verdad? Tengo que hacer, así que la última intervención es de Víctor para poderles dar esa clase, ya que el cosmos nos quitó unos minutos, así que, Víctor. Buenos días, doctora, un gusto saludarla. Hola. Fíjese de que no sé si dentro de esta categoría entra en el caso de los pacientes con la religión testigo de Jehová con respecto a las transfusiones. Porque en el internado yo tuve un caso así, en el cual era una jovencita de 12 años con insuficiencia renal crónica, entonces que estaba en proceso de diálisis. El problema está que en ese momento la niña tenía 5 de hemoglobina. ¿Cuál fue el conflicto allí? Que la mamá quería que su hija viviera porque era su hija mayor. El problema está que como ella había firmado un documento de no transfusión, entonces lo que pasa está que ella al desobedecer eso perdía todos los privilegios que le daban. Entonces allí llegó y me consultó, ¿verdad? ¿Qué podía hacer? Entonces allí una decisión fue en el que si ella estaba consciente de que quería a su hija viva porque no tenía muy buen pronóstico, pero al final ella aceptó darle la transfusión, pero bajo de agua. Entonces, pero sí fue una situación bien difícil porque pasó todo el día en la decisión. Con los testigos de Jehová hay que tener mucho cuidado, porque en el año, no me acuerdo si 98 o 2000, la Corporación de los Testigos de Jehová, que tiene personería jurídica en El Salvador, ganó una amparo de la Corte Suprema de Justicia y no debemos transfundirlos en casos electivos. Exacto. Pero en trauma nadie nos puede decir nada. En trauma. En trauma, por ejemplo, que venga un accidente automovilístico como los que se dan todos los días en las calles de San Salvador y del Salvador, un trauma y que llegue a la emergencia y que nosotros, ahí es la vida la que hay que salvar y eso es así, ¿verdad? Así que en eso, pues en ningún país del mundo nos va a pasar nada, pero sí ellos hay que tener mucho cuidado porque sí ganaron un amparo de la Corte y entonces ahí tenemos que tener cuidado nosotros. Okay, sí, así es. Muchas gracias. Vamos a pasar a la clase entonces que les traigo para ahora. Bueno, entonces, compañeros, ¿cómo se analiza entonces todo este tema del conflicto ético? Hay diferentes conceptos, o sea, todo lo que estamos construyendo en la materia de ética es para que podamos analizar las diferentes situaciones y cómo responder a ellas. Entonces, una cosa es la bioética, otra cosa es la ética médica y todo eso nos ayuda a resolver y si es posible desactivar el tema del conflicto ético. Ahora, ¿son sinónimos estos? Bueno, la moral es aquello, como hemos dicho, que define las cosas, dice aquí, pero son los actos, las actuaciones humanas como buenas o malas. Por ejemplo, lo que muy interesante que dijimos, matar es malo. Ajá, siempre, preguntó Pati Quintanilla. Y ella nos aclaró de manera muy erudita que no siempre. Que, por ejemplo, los estados, porque en nuestro país no hay pena de muerte, ¿verdad? Pero en los Estados Unidos, algunos estados tienen pena de muerte. Y entonces nosotros empezamos a ver cómo una autoridad superior, como bien nos decía ella, las leyes han consignado sobre una base antiquísima de justicia, que la vamos a ver también más adelante,
este tema de castigar los homicidios, los ciertos crímenes agravados con la pena de muerte. Entonces allí no es malo matar, porque es una pena impuesta por la sociedad a esa persona que merece un castigo. Como decíamos, cuando un ejército defiende la soberanía nacional, la buena vida de la familia de un país, y hay que matar al enemigo en ese sentido, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que los aliados pelearon contra el eje. Entonces, en ese sentido, no era antiético matar, ¿verdad? Pero, ¿quién define esto? Pues, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cómo se analizan estas cosas? Entonces, para ello, no vamos a resolverlo en esta clase, lo vamos a resolver en la asignatura, estas preguntas. Entonces, vamos construyendo todo eso. Entonces, en general, la sociedad es quien tiende a definir esta situación. La función de la ética es el poner en juicio, es decir, juzgar la situación, lo que se hace y lo que es. La ética es un medio para mejorar la condición humana sobre esta tierra. La ética es lo que se llama el segundo orden, porque se acuerdan que les puse un microscopio que era la ética y que les puse en el portaobjetos esa conducta de las personas, de los grupos humanos, de las sociedades, que es el objeto de estudio. Eso es lo que se pone en el portaobjetos. Entonces, la ética es un medio para mejorar. A lo mejor la sociedad dice que algo es bueno o malo, que es lo que estamos discutiendo entre todos, ¿verdad? Pero la ética es la que da las razones de por qué es buena o malo. Por eso cuando ustedes introdujeron el tema de que no siempre matar es malo, es correctamente adecuado como se discutió. Pero la ética, ¿verdad? Es la ética también corresponde a las diferentes áreas. Ética en política, ética económica. Nosotros en el área de la medicina, pues, y cuando yo digo de la medicina me refiero a todo el equipo, ¿verdad? Multidisciplinario de salud, ética médica. Y la que se llama la bioética, que es la que tiene que ver con todos los seres vivos, ¿verdad? Si vamos nosotros a experimentar en humanos o no, si vamos hasta dónde la experimentación en animales es aceptada, ¿verdad? Hasta dónde podemos alterar la genética de la flora para darle alimento a veces se dice es que por darle alimento a toda la población estamos haciendo esto, poniendo hormonas, poniéndoles antibióticos a las plantas, a los animales para alimentar a todo el mundo. ¿Será cierto o será porque hay una industria ganadera y una industria de los alimentos detrás? ¿Qué es lo que realmente preocupa? ¿Alimentar a la humanidad o las utilidades que deja la industria ganadera, o sea, ¿qué hay realmente detrás de eso? O sea, no poder tener los juicios éticos para realmente analizar las cosas, ¿verdad? Ok. Entonces, la solución del conflicto ético, según esta profesora de la Autónoma de México, la doctora Irene Durar Montiel, que a su vez está ahí citando a este sabio, dice que en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. Miren qué interesante lo que dice. No sé si algunos quisieran hacer algún comentario de esta frase. ¿Qué les parece esa frase? ¿Cómo la analizan ustedes? ¿Hola? A ver, Patti, Portán, no sé si alguien más levantó la mano para darle la palabra. Adelante, Patti. Ok. Considero que sí, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, concuerdo con la doctora Irene, porque ante todo el respeto al paciente, a sus creencias, a sus valores y a todo eso, nos evitarán también muchos problemas, pues,
por el hecho, así como el ejemplo que el compañero dio de los testigos de Jehová, y si yo me pongo a poner mis valores sobre los del paciente, creo que entonces se da un conflicto mayor, ¿verdad? Porque fíjense que también ahí puede entrar hasta un prejuicio religioso, ¿verdad? Porque yo no soy testigo de Jehová, porque puede ser que no me simpaticen las personas que tienen esa religión y entonces yo vengo y como no entiendo, los trato mal. Mire, una cosa es que yo no lo entienda, otra cosa es que hasta incluso podría ser que ellos tuvieran una creencia equivocada sobre una mala interpretación incluso de un principio bíblico y que usted como pertenece a un grupo cristiano, usted incluso pueda tener la razón sobre eso, pero eso no quiere decir que vamos a tener prejuicios sobre ellos, sino que los tenemos que tolerar y respetar, ¿verdad? Muchas gracias. A ver, quiere intervenir Manrique, luego Elena y al final Ivette. También. Buen día, doctora. Buen día, no. compañera. Adelante, Manrique. Ajá. Pues es muy interesante el tema. Creo que todos los que laboramos en el área de salud tenemos este tipo de situaciones. En realidad la frase es muy adecuada y hace un llamado a la congruencia. El hecho de ser médico no solo implica que por hacer algo una dificultad, alinear lo que es el pensar con mi actuar y el beneficio del paciente. ¿Cuántas veces no hemos visto en una acción tan simple como referir a un paciente de un otro? Y muchas veces no, tengo tiempo, tengo lleno, no son ninguno de ellas son causas ni motivos por los cuales no aceptar al paciente. ¿Cuántas veces lo hemos visto de un primer a un segundo nivel, una señora embarazada, la que tiene todos los derechos que nosotros sabemos clínicamente que se tiene que recibir en un segundo nivel? No, por gusto, todavía lo mandan a ver a uno, Lástima que lo pierdo, Manrique. Hagamos una... A la misma persona, creo que el valor debe ser los mismos. Ajá. Fíjese que yo lo perdí en varios momentos. Si quiere, puede incluso apagar la cámara un ratito para que lo oigamos bien y luego le enciende, por favor. Manrique, porque a veces se transmite mejor. Se apaga la cámara un ratito y ahí nos cuenta. Ok, ahora lo oímos. Vamos a ver si se oye mejor. Ok, ya. Sí, se oye bien. Ajá. Ok, el punto es el siguiente. Considero que está muy adecuada la frase, porque muchas veces el médico entra en un conflicto entre lo que quiere hacer como persona o las preocupaciones que tiene en su momento con su deber como médico. Y yo lo calificaba, o muchas veces lo podemos ver, tal vez para simplificarlo más, en una situación de referencia en cualquiera de los niveles. ¿Cuántas veces se da el hecho de que uno tiene todos los parámetros y lineamientos según normativas para poderlo referir y el paciente no es recibido y la excusa más común es no tengo espacio o no tengo tiempo ahorita de vértelo o simple y sencillamente aguantarlo mientras yo te hago espacio? Y muchas veces el paciente no aguanta porque nosotros no tenemos una capacidad de poderle dar una solución a su problema porque es de otro nivel. Interesante, interesante. En algún momento al final del ciclo sí vamos a ver el tema de los comités de ética. Y entonces, es más, ustedes, quizás algunos van a querer retomar lo que se ha hecho en otros ciclos, que es dejar todas las bases de un comité de ética para los que están en hospitales. Y ese incluso puede ser el trabajo final, que ya lo hemos hecho así cuando el interés ha sido de alguno de los grupos de trabajo. Ok. ¿Y Elena quería comentar algo? Doctora, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ok. Esto, lo que se plantea ahorita es algo muy importante, justo la parte final que habla de la ciencia y la conciencia. Entonces, si nosotros no perdemos nuestro lado humano, vamos a estar en el lado correcto. Un ejemplo de esto es tan simple como que usted sea un asegurado
que de pronto se accidentó en X lugar y le tocó ir a un sistema público. Sí. Lo primero, es asegurado. Pues sí. Mandémoslo. Pero es algo que un analgésico no se lo colocaron, Sí. una curación no se le hicieron, no sé, solo hacémoslo. Entonces, desde ahí, cosas tan pequeñas, eso no es ético. Cuando hay un derecho a la salud, cuando hay un derecho a la salud, cuando la salud fue declarada un bien público desde el 2009. No pregunta si es BM, si GIS. Sí, cuando el rector del sistema es el Ministerio de Salud, ¿verdad? El otro es como una seguridad adicional que el paciente tiene, pero derecho a ir al ministerio tiene toda la población salvadoreña. Así es. Y esas son prácticas tan comunes. Que se cree que porque es común es valedero, pero no es así. Exacto, porque qué buena frase, Elena. No es lo generalizado lo valedero. Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta, luego les sigo dando la palabra porque ya veo que ya les está gustando platicar más que al principio y eso me llena de mucha satisfacción. Bueno, entonces, miren qué interesante. Entonces, ¿qué es la moral? Pues, ¿qué es la moral? Yo no sé si ustedes, pero yo mucho tiempo creía que eran sinónimos la ética y la moral. No sé si a ustedes les pasaba esto antes de esta asignatura. Yo creí que eran sinónimos, pero ustedes ya ven que no son sinónimos, pero que son relacionados, ¿verdad? Entonces, la ética es la ciencia y la moral es el objeto de estudio. Es que cuando decimos la biología es la ciencia y los seres vivos son el objeto de estudio de la biología, ¿verdad? Entonces, en forma resumida, la palabra moral viene del latín moris, que es conducta o hábito. Se refiere al sistema de juicios de valor que se encuentran insertos en la cultura de una comunidad o sociedad humana. Una persona tiene valores, una organización tiene valores. Estos juicios de valor se aplican para calificar los actos de sus integrantes como buenos o malos. La moral hace alusión a las creencias y prácticas de primer orden sobre el bien y el mal, por medio de las cuales cada integrante de una sociedad guía su comportamiento. Así, la moral es un elemento que favorece la conjunción en la sociedad y la solución de conflictos en forma justa y ordenada. Miren para lo que es, para resolver los conflictos siempre se van a dar, siempre se dan en la familia, se dan entre hermanos gemelos, pues, que es lo más genéticamente parecido, porque pensamos diferente, se dan en el hogar, entonces, como en la suma de esas relaciones interpersonales, los conflictos son de la orden del día, hasta decir quién se baña primero de la pareja, en el baño cuando se comparte el baño en el dormitorio principal. ¿Quién se baña primero, tú o yo? Son acuerdos. A veces no se pone uno de acuerdo, sino que siempre se da y que hay uno que se levanta temprano. Pero hasta eso pudiera crear conflicto. Entre hermanos a veces crea conflicto, más entre dos niñas, ¿verdad? ¿Quién se arregla primero? Fulana está mucho rato encerrada en el baño y yo también quiero entrar a arreglarme. Por ejemplo, ¿verdad? Cosas tan sencillas, no digamos los conflictos cuando están en choque valores más importantes, como el valor de la corrupción y el valor de la transparencia, como el valor de la integridad y el valor de la no integridad, que pueden ser varias cosas, como puede ser la corrupción, como puede ser la mentira, la deshonestidad. Son varios antivalores que pueden responder a un comportamiento antagónico a la integridad. Entonces, la solución de conflictos en forma justa y ordenada es lo que busca la moral con nuestras conductas. Promueve el crecimiento de sus miembros, busca disminuir el sufrimiento humano, fíjense, y en su caso otorga reconocimiento, responsabilidad, premiación, castigo y culpa. Miren qué interesante este párrafo. Esta clase no es de mi autoría, es de la doctora Montiel de la UNAM. Fíjense lo que dice aquí. Dice que la buena convivencia humana, o sea, la adopción de un sistema ético y un sistema de valores es para disminuir el sufrimiento humano, porque es como, los valores son como un aceite que lubrica las relaciones interpersonales. Y miren esto, otorga reconocimiento y responsabilidad, premiación y castigo. Si hay una cosa que es antimoral,
es decir lo siguiente que se está usando mucho ahora en las instituciones de educación primaria, se está usando en las empresas también. Es que aquí no vamos a premiar a nadie. Vamos a mencionar nada más a todos, como para que nadie se enoje, una pseudo democracia que cae en demagogia. Eso no es democracia. Claro que se debe premiar al más responsable. Se debe premiar al que está haciendo las cosas bien y se debe castigar al que no. Esa costumbre posmoderna de que no vamos a hacer que nadie se sienta mal, eso es inmoral. Porque la moralidad lo que busca precisamente es mejorar las relaciones humanas y las mejoramos sabiendo que una conducta trae premio y que una conducta trae castigo. O sea, eso es conductivismo, es behaviorismo. Entonces, ¿cuál es la relación para ya resolver que no son sinónimos? Pero ¿cuál es la relación entre la ética y la moral? A partir de lo anterior, es importante diferenciar que sí guardan una estrecha relación, pero como les insisto, no son sinónimos. La moral se refiere entonces a las creencias y prácticas de primer orden sobre el bien y el mal, por medio de los cuales guiamos nuestro comportamiento, establece qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, para mí, como ustedes ya se dieron cuenta, es grave llegar tarde a algo. Vieron que casi me infarté, ¿verdad? Por la situación que se da. Porque es un valor mío bien importante. La responsabilidad y la puntualidad para mí son hiper importantes. Yo sé que para los salvadoreños no, hasta hablamos de la odiosa hora salvadoreña. 15 minutos tarde es la hora salvadoreña, ¿verdad? Se ha ido mejorando, ahora ya son 30 minutos el parámetro, creo, y así, ¿verdad? Es una vergüenza, una vergüenza. En todas partes a los salvadoreños nos tienen por tardistas, ¿verdad? A tal grado que a mí hasta ya me han dicho, uy, usted es salvadoreña. No sé si a ustedes le han dicho, ¿verdad? Entonces, ese concepto de lo que es correcto y de lo que no lo es, de lo que es bueno y malo, es mi moral. La ética es de segundo nivel. La moral es de primer nivel. O sea, viene de aquello intrínseco que yo he adquirido y que he construido en la vida según mi etapa de la vida, según mis creencias, que pueden ser filosóficas, que pueden ser religiosas, según el contexto cultural en el que yo crezco. Les voy a contar una historia dos historias. Una es, las dos son de misioneros en África. Una es estaba leyendo un libro con el que vamos a ver cuando veamos el sistema ético cristiano, pero los cristianos, sobre todo los misioneros gringos, ¿verdad? Y europeos llegaron a África en algún momento y ustedes saben que las mujeres usan el torso desnudo como algo normal, el torso desnudo. Entonces vienen los misioneros y les dieron blusitas, ¿verdad? Las vistieron como se visten las señoras de Europa, les dieron blusas y entonces ellas empezaron a ir a la iglesia, ¿verdad? Debajo de un árbol o al estilo africano, cuando se empezaron a convertir al cristianismo, con el torso desnudo. Y los misioneros se incomodaban y les daban blusas. Entonces el líder de la tribu que se había convertido fue a hablar muy seriamente con los misioneros y les dijo que sus esposas no iban a ir como prostitutas a la iglesia. Porque en esa aldea, en esa comunidad, en esa etnia, la que se vestía para atraer era la prostituta. La mujer buena, correcta, que está en su casa y todo, anda sin blusa, porque esa es la costumbre. Entonces, ahí es donde entra todo el tema de la sociológico, de la transculturización, de que una cosa es llevar las creencias sobre eso, de lo bueno y lo malo, que sería el primer nivel moral, y la vestimenta no tiene nada que ver con eso. Es más, nos puede hacer llenar de demasiados prejuicios e intolerancia, ¿verdad? Entonces, hay cosas culturales que son culturales, pero qué choque de dos culturas, ¿verdad? Entonces, una cosa es la ética y otra cosa es la moral. El primer orden es la ética. Claro, el adulterio, quitarle la mujer o el marido a la prójima o al prójimo, eso está mal en cualquier cultura, ¿verdad? Cualquiera le mete una lanza aquí en Irianyaya y aquí en Soyapango y donde sea. Eso es moral,
es el primer nivel, el primer orden sobre el bien y el mal. Ahora, la ética es un segundo orden que logra que lo que busca es el análisis y la consideración del producto de la reflexión de nuestras creencias y prácticas morales, el por qué. Y qué chivo el ejemplo que dio al principio los compañeros, porque yo les dije, matar es malo. Eso lo dije sobre la base de la expresión del primer orden, que es la moral, ¿verdad? Porque en términos generales, matar es malo, pero viene el análisis ético que hizo Patty. ¿Se fijaron? Yo le había mandado un correo para que hiciéramos eso. No, lo ensayamos. No, eso salió espontáneamente, ¿verdad? Del conocimiento que Patty tiene y que me encantó que lo hiciera. Y entonces no, dice ella. Aquí hay que darle un análisis, doctora. No siempre matar es malo. ¿Y si es la pena capital la que se está aplicando como un castigo? ¿Y si es la defensa de la soberanía y la seguridad de un pueblo? Y habrán otras condiciones, tal vez, fíjense. Por ejemplo, cuando en realidad, en los poquísimos y contados casos en los que en realidad hay una eclampsia grave y entonces de verdad hay que interrumpir el embarazo, pero que el primer propósito es salvarlos a todos, a los dos, pero como un efecto secundario no esperado ni intencional, el bebé puede fallecer. Ahí también está justificado. Pero no estoy hablando del aborto en la semana 38, porque eso ya no sería ni aborto biológicamente hablando. ¿Sí me explico? Pero claro, la mujer ha convulsionado, tiene toda la bioquímica alterada y si no se interrumpe el embarazo realmente no sobrevive ninguno de los dos. Eso se llama el doble efecto. Es la moral del doble efecto. La idea es salvarlos a ambos, pero no siempre es posible hacerlo. Pero no es que yo estoy provocándolo. A ver, Pati, adelante. Levantó la mano para opinar, adelante. Me parece que levantó la mano, Pati. Sí, doctora, perdón, Adelante. es que no llama todavía la entrada. Uno de mis conflictos de ética favoritos justamente es ese, de cuando vamos como médicos abordando el caso embarazo, terminación del embarazo, porque es interesante ver la posición de cada uno de los especialistas de acuerdo al paciente. Si vemos, los ginecólogos se inclinan hacia el aborto porque ellos quieren rescatar a su paciente, que es la madre. Sin embargo, la mayor parte de neonatólogos van a tratar de estar salvando a la criatura y prolongar el embarazo hasta donde se pueda, porque ellos están en conflicto con su paciente, que es el producto. Es el bebé. Ese es uno de mis conflictos éticos favoritos porque vemos la postura que ambos estamos tratando justamente de salvar una vida, pero cada quien nos enfocamos en el paciente que tenemos por objetivo. Y es interesante porque también con lo que Pati nos dice, quiere decir que no todo conflicto ético puede ser resuelto por una sola persona y por una sola disciplina, sino que son comités, que son personas con conocimiento. Por eso debe haber un comité de ética casi en toda institución, ya sea para estos casos que son propios de nuestra especialidad, como para casos incluso de abuso laboral, de acoso laboral, de abuso sexual, de acoso sexual. Entonces, gracias por la participación. Entonces, veamos ahora qué ética médica y bioética. Si aplicamos la ética a la medicina, tendremos entonces a la ética médica. Toda ética nuevamente pone en juicio, en este caso, lo que se hace, lo que se estudia, cómo se hace, cómo se estudia en el paciente. La bioética es un área que estudia todos los organismos vivos, lo que tiene que ver con lo que se debe de hacer o no hacer. La ética médica es un ámbito mucho más reducido. La ética médica solamente trata la atención del paciente. Bueno, vamos a ir adelantando. Entonces ahí viene el concepto de deontología y lo que tiene que ver su relación con la ley y la ética moderna. Hipócrates decía, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. De ahí viene primum non nocere o nocere. El fundamento teórico de cualquier materia yace en los aspectos conceptuales que sustentan su aplicación.
A continuación vamos a resumir algunos de los principios éticos para aplicarlo al razonamiento ético que nos va a acompañar el resto del ciclo. Primero, ¿qué es deontología? Ustedes van a ver que después de vacaciones, vamos a entrar a ver los códigos de ética, vamos a analizar casos en relación al código de ética. A algunos les voy a dejar un capítulo, a otros y se les van a distribuir casos para que a la luz del código de ética y deontología del colegio médico se puedan analizar esos casos. No, si esto se va a poner más bonito, ya van a ver ustedes, se va a poner mucho más bonito. Entonces, a mí me cuesta pasar de los griegos, pero cuando ya paso de ellos, ya me siento que ya estamos en materia, pero hay que verle el origen, ¿verdad? Es más, tenemos que ver el sistema ético cristiano, porque la ley levítica le ha dado al occidente el primer nivel moral. O sea, los 10 mandamientos son el primer nivel moral que está en la conciencia humana. No robes, no mates, no adulteres. Yo no me los puedo en orden, no robes, no mates, no adulteres. Y son relacionales. Conoce a Dios, conoce a tus hermanos. Vive bien para allá, vive bien para acá. Son relacionales. Entonces vamos a ver un poco la filosofía de ellos, no del punto de vista teológico, porque yo no soy teóloga, sino que del punto de vista ético y cómo aplicarlo a nuestras áreas de la salud. Entonces, es común, pues, compañeros, encontrar que no se distingan claramente también los límites entre la ética y la deontología. La deontología, a mí más me gusta pensar que es una rama de la ética. Hay deontología docente también. Hay deontología de los aviadores, debiera de haber. Deontología de todas las profesiones debiera de haber. Y ya comentamos, pues, que la ética estudia el acto humano. Define lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y asimismo, pues, ve si está circunscrito el acto médico a este comportamiento aceptado, más que aceptado, bueno o malo, porque podemos aceptar lo malo, ¿verdad? Por otro lado, la deontología determina los deberes que han de cumplirse en ámbitos y circunstancias particulares. Por lo tanto, dentro de la profesión médica, se habla de la deontología médica, como les decía. Entonces, en la ética médica y particularmente en el actuar ético, siempre se involucran los deberes éticos, como veíamos la semana pasada, aspecto, ¿verdad?, que vamos a revisar al fondo a medida que vaya pasando esto. La ley, en este contexto y en el sentido formal, es una disposición obligatoria que, como les decía la semana pasada, ¿de dónde emana? De los órganos legislativos de los estados. Es un conjunto de reglas que regulan y orientan y dirigen la actividad del hombre y de la convivencia humana. Esto, si nace de personas morales y éticas en su pensar y en su actuar, o sea, estoy hablando de una asamblea legislativa de Marte quizás o de Júpiter, pero bueno, en un mundo ideal existen personas así, entonces las leyes que van a emanar son justas, son correctas. Pero en nuestra sociedad actual y en cualquier país del mundo, las personas están tan dirigidas por los intereses creados que las leyes no son una calca de la moral y de la ética, ¿verdad? Y por eso a veces, aunque las leyes son de consenso, no a veces, las leyes son de consenso. Entonces, si bien la ética y la ley pueden guardar una relación estrecha o la guardan, existen diferencias precisas que les voy a decir ahorita cuáles son. Primero, la ley establece estándares de conducta en la sociedad para así vigilar que se cumplan. La ética se concierne a estándares más allá del mínimo indispensable. Por ejemplo, yo no me debo infringir la luz roja del semáforo, porque si no, lo más probable no es que me multen, es que me va a pasar un accidente. La multa es para que yo entienda y empiece a tener una conducta en consecuencia, porque yo aprendo con castigo y recompensa. Así es el humano, es propio de la naturaleza humana. Entonces, la ley tiende a ser reactiva, esto es, se fundamenta en los sucesos ya dados, ¿verdad? Ya pasados. O sea, a mí no me castigan porque yo quizá voy a hacer tal cosa, no, a mí me castigan porque lo hice. Entonces, mientras que la ética es proactiva, o sea, la ética le dice, compórtate siempre honestamente.
Siempre sé respetuoso de las leyes. Siempre sé correcto. En cambio, la ley le dice, te equivocaste, te castigo. ¿Sí? Entonces, la ley es reactiva, reacciona a un hecho dado. La moral y ética es profiláctica. Me dice, si usted interioriza este conjunto de normas, principios, valores, creencias, entonces usted va a ser una persona con la que va a ser bien bonito convivir. La ley es obligatoria. La ética depende de la voluntad del individuo. Algunas leyes pueden ser injustas y por lo tanto contrarias a los estándares éticos. La ética va más allá de la ley y la juzga. Por ejemplo, es legal en los Países Bajos la mal llamada eutanasia, porque eu en griego quiere decir bueno y thanatos muerte. La única buena muerte para mí sería en el lecho de mi cama con mis seres amados alrededor. Esa sería la buena muerte para mí, en paz con Dios y con los hombres, ¿verdad? Pero se le llama eutanasia para dulcificarnos el oído sobre ciertas posturas. Y se permite la eutanasia desde los 12 años, creo que desde el año 2010, por ahí, desde los 12 años se permite. Entonces, vamos a ver en su momento, porque no quiero que nos dediquemos hoy a hablar de eutanasia, porque va a haber todo un día, toda una semana para hablar de eutanasia. Entonces, ¿es legal? Sí, es legal. ¿Es totalmente moral? Ahí viene todo el debate. Ahí viene toda la discusión sobre el tema del sufrimiento y la dignidad humana. ¿Sirve de algo la dignidad humana? El sufrimiento al hombre, a la mujer, sirve, lo dignifica más o no. Eso es todo un tema filosófico. Entonces, algunas leyes pues pueden ser injustas y sin embargo existir. La ética médica abarca las responsabilidades y obligaciones de los profesionales, ¿verdad? Pone énfasis en los principios que rigen la conducta de todas las personas que nos movemos en el área médica, en el equipo multidisciplinario de salud. Ok. Entonces, ya definimos nosotros qué es conflicto médico. Ahora lo retomamos nuevamente ya con todo este contexto. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a un desacuerdo entre dos o más personas que se relacionan. Cuando se contraponen sus valores, en ocasiones, como muy bien daba el ejemplo uno de ustedes, inclusive con los valores de la familia. Miren, es un problema cuando llevan un anciano al hospital. Una persona, bueno, ya saben que ya se habla de cuarta edad, ya clasificado por la OMS, ¿verdad? Que es arriba de los 80 años. Dada el envejecimiento, sobre todo de Europa, ya se habla de la cuarta edad. O sea, yo ya me alegré porque ya estoy llegando a la tercera, pero todavía me queda una cuarta, así que ya me dieron buenas noticias. Entonces, llega la persona de la tercera o cuarta edad al hospital y viene el hermano lejano que va a pagar el ingreso y quiere meter la mano. Pero viene la hija que vive con el viejito toda la vida y que es la que le da de comer en la boquita y que es la que le pone los calcetines y quiere opinar también. Y luego viene la esposa que también quiere opinar. Y en fin, todo el mundo quiere opinar. Entonces, esto es un tema de cada quien con sus valores y su forma de pensar que le complican a uno la situación del día a día. Entonces, cuando estas cosas chocan es que se da el famoso conflicto ético. Ya dijimos que tanto pacientes como médicos tenemos obligaciones, deberes y derechos. Entonces, los conflictos, pues, se generan de la diversidad humana, de los aspectos religiosos, de los aspectos de creencias populares, a veces no son ni religiosos, sino que son pura cultura, cosas culturales, y todas esas que tienen mucho que ver. Miren, una persona puede a veces tener un gran conocimiento, por ejemplo, y aquí voy a dejar de compartir un rato, creo que les voy a compartir un video que anoche oía antes de dormirme sobre una doctora, una científica, que esta científica, luego de trabajar en laboratorio,
ella se dio cuenta que aun cuando enseñaba ciencia en la universidad, tenía alumnos del nivel de ustedes, inteligentes, brillantes, de maestría, y más de alguno le levantaba y le decía, yo no creo en las vacunas, yo no me voy a vacunar. Sobre todo en Europa, ustedes saben que hay grandes movimientos anti-vacunación, no solo con el COVID. No ponen la vacuna del sarampión, no ponen la vacuna básica de los niños, porque decían un estudio inventado. Ahí se puso un estudio inventado de Lancet, que después, chica, fue corregido, se inventó que daban autismo. No sé si ustedes conocen eso. Luego ha habido publicaciones desmintiendo la situación y el propio autor y la propia revista pidiendo disculpas. Pues entonces hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos y en Europa de antivacuna, contra la vacuna, ¿verdad? Contra la vacuna. Entonces dice ella, eso no tiene nada que ver con que la persona está en la universidad. Es una postura sobre la base de las ideologías, que no tiene que ver con el conocimiento formal, sino que es algo ideológico. Entonces, ya le doy la mano a Natalie. Entonces, esas cosas tienen tanto que ver y nos conflictúan para vender una idea a veces. Adelante, Natalie, denos su comentario. Hay que encender el micrófono, adelante. Natalie está levantando la mano. Natalie. Bueno, cuando tome el micrófono y ya pueda ahí hablar con gusto, nos da su opinión, porque no. Ok, hoy ahí sí. Está. Hoy sí, adelante, sí. Hoy sí. Sí, hoy sí. Permítame. Se le escucha. Hoy sí. Pero en esa parte, doctora, entra lo que es la congruencia del comportamiento con referente a lo de la vacuna, ¿verdad? Porque si yo soy un profesional de salud y no estoy de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo con lo de las vacunas, o sea, y siendo yo profesional de salud, tendría que ser congruente con el comportamiento. Exacto, lo que pasa es que estamos en el ámbito, como usted lo ha mencionado, de las creencias, de las ideologías. ¿Cómo decirles? Aunque una persona a veces sea muy educada formalmente, tenga su doctorado, su maestría, sea una persona pues de este tiempo moderna, sin embargo, hay un área de ella que se llama el área de las ideologías, de las creencias, que le hace actuar o no actuar aún que tenga el conocimiento. ¿Sí? Entonces, todo esto puede generar conflicto. A ver, tengo dos manos levantadas, adelante, pero bien breve porque quiero terminar la clase. Adelante. Hola, doctor, solo quería compartir rápidamente. Mi hija cuando ella iba a iniciar su esquema de vacunación, 2, 4 y 6 meses, yo tenía todo el conocimiento que la vacunación era pues conveniente para ella, ¿verdad? Pero el solo hecho de yo saber que ella iba a sentir dolor me detuvo, ¿verdad? En primera instancia. Entonces, es cierto lo que se está abordando ahorita, o sea, no importa el conocimiento, siempre hay situaciones circunstanciales que a uno le hacen actuar de alguna manera. Ajá. Sí, así es, ¿verdad? Entonces, pero más que las circunstancias, estamos hablando aquí del ámbito de las creencias, de las ideologías. A ver, muy bien, muy buena opinión. ¿Quién más quiere opinar? Ok, sigamos adelante porque el tiempo es nuestro enemigo, ¿verdad? Entonces, todo esto pues configura lo que se llama conflicto ético. Por favor, terminen ustedes de leer esta clase en casa. Sí vamos a volver a ella en algunos momentos. Y ténganla la vamos a retomar después de vacaciones porque hay todo un proceso de cómo analizar y desactivar un conflicto ético y vamos a ver un par de casos cuando regresemos de vacaciones. Vamos a ver un par de casos, vamos a ver casos históricos, vamos a ver casos emblemáticos y vamos a ver casos modernos también.
Y luego también tenemos que revisar los 4 principios de la bioética. Los 4 principios clásicos de la bioética son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Pero se han agregado modernamente 2. Aquí los explico, pero esto lo vamos a retomar cuando regresemos. Todo esto lo vamos a retomar. Se han agregado el derecho a la confidencialidad y el derecho a la información. Miren, compañeros, el no darle la respuesta de un examen a una persona es faltarle a sus derechos. Uno tiene que saber la respuesta de su examen. Sí o sí. ¿Verdad? Cuando nosotros no conocemos de esto, actuamos a veces deshonrando la ética y nuestros propios principios. Ok. Como esta clase termina a las 10:20 y Milena les da después, ¿verdad? Milena es una gran persona, bien amiga mía. Cuando yo fui decana, ella ya era directora de la escuela de posgrado y le tengo mucho afecto. Así que le vamos a dejar en tiempo adecuado le vamos a dejar en tiempo adecuado el aula. Pero sí, quiero que volvamos a la tarea para que vean qué vamos a hacer esta vacación. ¿Sí se observa el aula virtual donde dice semana 6? ¿Sí se observa? Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Entonces hoy hemos visto lo que teníamos que ver ahora. Yo voy a continuar con esta clase de conflicto ético, pues es casi el centro de todo lo que sigue. Y aquí se los dejo todo esto, lo vamos a retomar. Ustedes van a leer esto, van a hacer su trabajo y en la semana 7, que voy a dejar descubierta en este momento, yo la voy a dejar descubierta para que puedan ver la película. Yo no quiero que lean ni me hagan tareas ni nada, solo que si pueden, vean la película, ¿verdad? No necesito que interactúen en nada en la semana 7. Lo que pasa es que aquí les pegué la película y por eso la voy a dejar vista. Es esta. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, ¿verdad? Se las pegué para que no les cueste y si quieren la puedan ver en vacaciones porque pienso que es un buen relax. Y ahí después cuando regresamos, pues ahí les paso yo lo que tienen que llenar, ¿verdad? Pero véanla con ojos de sacarle cuáles son los valores, cuáles son las interacciones entre ellos desde el punto de vista de la ética y de la moral, de Cole, de Robert Cole, que es la historia de este niñito que existió. Busquen en Google a ver si es cierto que esto existió o no existió. O sea, disfruten la película. Si quieren verla en familia, como les digo, se puede ver en familia, ¿verdad? No con niños chiquititos porque se ve que la edad media y que le están quitando las heridas a la gente así en bruto, ¿verdad? Entonces, con chiquititos no, pero ya los adolescentes sí lo pueden disfrutar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer esta vacación? Bueno, ustedes a más tardar, el 31, que es miércoles, a las 0 horas me suben sus mapas mentales y se desconectan de ética. Con esto ya tienen su examen y su primer registro. Se desconectan de ética, no lean ni nada. Si quieren, pues lean la película porque va a haber tiempo y es bonita. Por eso les dejo abierta una parte de la semana 7. Y luego, aunque esta viñeta se va a corregir porque está equivocada la fecha. Luego, vuélvanse a conectar hasta el miércoles 7. Entonces, desde el 1 hasta el 7, por mí, se pueden olvidar de ética y de su servidora y vuelvan hasta el 7. Y entonces, aquí ustedes, espérenme que creo que se los he puesto en 2 partes. Esto se lo voy a quitar porque como ya se los había puesto en las 6, perdón, aquí van a subir la tarea. Sí, aquí está. Entonces en la semana 7, no, está en la semana, perdón, en la semana 6. En la semana 6, aquí está la tarea. Entonces de la semana 7 se la voy a borrar para que no se equivoque nadie. Y no la suban en 2 semanas. Borrar. Sí. Vaya. Entonces no van a hacer nada esta semana más que ver la película para que cuando regresemos, si alguien más les va a hacer exámenes o algo, por lo menos de ética, ya están completos. Eso es lo que vamos a hacer.
Y eso sería pues lo que tenía preparado para ahora. ¿Dudas, preguntas? No, estamos bien. No hay dudas, ni preguntas, ni nada. Bueno, ok, entonces me despido de ustedes. Gracias, todo claro, muchas gracias, ok. Me despido de ustedes, solo suben el trabajo a miércoles a las 12 de la noche y de ahí pues disfruten la película y no hay más que hacer con ética, desconéctense. Así que espero que puedan descansar un poquito y que también reflexionen, ¿verdad? En lo que en esos días se celebra más que la Semana Zángana de Semana Santa. Entonces hay que pensar, ¿verdad? En el sacrificio de Jesús, en la resurrección y en lo que eso define para nosotros. Bueno, que tengan felices vacaciones, cuídense y nos vemos el 10. Igual, gracias, doctora. Feliz vacaciones. Gracias, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz vacaciones. Adiós, cuídense.